nada, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Como previa, eh, decirte que el grupo Alicia Golpea no lo busquen en los anales de la música porque probablemente éramos el grupo peor de Barcelona. O sea que en ese sentido. Pero bueno, sí, la verdad es que mi experiencia con la música, sobre todo es algo muy vivencial, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que la charla, que la conferencia que vamos a celebrar hoy, pues que sea una experiencia, que no sea una experiencia traumática, pero creo que hay muchas maneras de intentar abordar esa relación que hay entre literatura y música, y un determinado tipo de música también es obvio, ¿no? En el sentido de... se puede abordar desde muchas maneras, desde cómo ha influenciado a los músicos a la literatura y al revés, se puede... de qué manera una iconografía de los mitos de la literatura ha podido pasar a la música y luego esto la ha devuelto. Pero bueno, yo intentaré que esta hora y pico que tengamos, que sea lo más agradable posible. Pondré alguna cancioncilla para que no os aburráis mucho. Y sobre todo me gustaría hablar un poco de mi experiencia y de cómo concibo un poco la literatura, la creación, tanto como autor, como lector y como, de cierta manera, formación. Creo que para muchos la música lo que ha sido una escuela emocional. Hay un autor inglés, Nick Hornby, que dice que uno nunca sabrá si somos más tristes a causa de las canciones pop o las canciones pop son más tristes de que nosotros estamos, ¿no? Es decir, que no sabes hasta qué punto el regodearte en determinada tristeza de las canciones te hace más triste, ¿no? Yo creo que la música, como en su momento para otra generación podía haber sido el cine, fue una escuela de lo que tenías que sentir, lo que tenías que hacer, qué era lo auténtico, qué era lo que era verdad, qué era lo que era un fraude, de qué manera que podías, digamos, relacionarte o ante la vida, ante lo que te estaba pasando, ante un poco tu propia frustración, ¿no? Eso he intentado, en la medida de lo posible, llevarlo a mis libros, ¿no? En el sentido de que creo que en este sentido la literatura siempre es música. Hay un poeta, hubo un poeta que fue un crítico que fue T.S. Eliot, que decía que la poesía, en cuanto se aleja de la música, se aleja de la poesía. Y yo creo que eso se podía trasladar a todo tipo de literatura. Es decir, la literatura, en cuanto se aleja de la música, se convierte en un manual de instrucciones de una lavadora o en un bestseller o en otra cosa, pero tiene que ver un poco con la experiencia literaria. Un texto nos gusta porque nos suena bien, porque el autor ha elegido las palabras, el tono, el ritmo, la manera el camine de la propia narración, el punto de vista. Incluso nos pasa con las traducciones, que no deja de ser otra creación, es decir, nos llega básicamente porque realmente esa sinfonía, esa música que tiene el texto funciona, nos dice algo. En este sentido yo creo que es muy acertado. Y también hay una generación de escritores que nacimos en los 60, 70, 80 y posteriormente, que evidentemente lo que nuestro imaginario, nuestra iconografía era la música, y en su momento lo que era la música, el rock and roll, la música rock, el pop, ¿no? Es decir, yo ya tengo como bastantes edades ya encima, entonces, bueno, yo me formé en ese tipo de escuela, ¿no? Evidentemente, ahora los chavales escuchan otras cosas. Ayer por la noche estuvimos cenando con Ace y hablaba de lo que estaba escuchando, y evidentemente lo que para nosotros era muy, muy transgresor, no sé, la eclosión del punk, por ejemplo, la viví cuando tenía 14, 15 años, pues para ellos probablemente sea lo más transgresor sea escuchar reggaetón ahora, ¿no? Y a nosotros nos puede parecer el discursito del abuelo Cebolleta, pero en el fondo es un poco lo mismo. Bueno, yo os voy a explicar un poco cómo empezó todo y un poco cómo lo he intentado en la medida de lo posible llevarlo al terreno de la poesía. Entiendo la literatura como una manera emocional, es decir, la literatura, me gusta la literatura que tiene un sentido emocional, pero que no quiere decir no inteligente, ¿no? Es decir, sino apelando también, y subrayo mucho lo de también,
lo intuitivo, que eso yo encuentro mucho en la música popular. Ese aspecto instintivo como un resorte de lo correcto, la decisión un poco aventurera del músico o del compositor, que sin ser técnicamente muy bueno, encuentra una manera distinta de expresar quién es él dentro de una tradición. Y a mí eso me parece muy interesante si lo consigues llevar un poco al terreno de lo literario. Yo creo que, por ejemplo, aquí en España tenemos la tendencia de que todos los escritores que salimos nunca parece que salgamos por generación espontánea, es decir, que seamos como una especie de setas que aparecemos, descubrimos el mundo, sabemos todo. Cuando te preguntan alguna referencia siempre intentas citar a 3 autores americanos, si están muertos mejor. Nunca aceptas a ningún contemporáneo. Galdós era un señor que pasaba por aquí, Juan Marsé, pues no sé, me suena, igual tiene alguna calle. Es decir, nunca reconoces que vienes de una tradición, y yo creo que eso es algo que los músicos tienen muy claro, de que sí, de que realmente incluso los músicos más transgresores saben que de dónde vienen, aunque sea para odiar esa tradición o para ir en contra, ¿no? Y eso, pues yo creo que es importante. Y bueno, en cierta manera me gustaría explicaros un poco de qué forma, qué es lo que me gusta de la música, qué me gusta en la literatura, qué es lo que me gusta no tanto a nivel técnico, que podéis encontrar en muchos aspectos, en otros libros y en esto, sino en un aspecto casi emocional, que tiene que ver en la manera de explicarse, pero también en un concepto vocacional y casi místico de lo que se considera que es correcto. Es decir, todos, si nos gusta la música, sabemos qué es lo auténtico y qué es lo que no. Es decir, sabemos en qué momento un músico te da un fraude, se vende, o no es de verdad, o allí no está él, ¿no? Y no estoy hablando de fracasos o éxitos, sino que estoy hablando de un concepto de la literatura y del arte. ¿Cómo empecé yo? Pues empecé de la manera más absurda. A mis padres no les gustaba leer, o sea, no teníamos más libros que lo que el banco, la Caixa de Cataluña te regalaba en Sant Jordi, que eran como pueblos de Cataluña, tradiciones, cómo hacer la anchoa y la escalivada, o sea, no había grandes libros en casa. Y entonces yo me ponía en verano, que me aburría un montón, me ponía a escuchar la radio, y la radio sonaban generalmente pues canciones, muchas de ellas en inglés, que me gustaban, que no tenía ni idea. Y entonces lo que hacía era esperar que el locutor tradujera la canción, y entonces en ese momento yo me ponía a escribir un poema pensando lo que había dicho la canción. O sea, esa fue mi manera de empezar a escribir. ¿Qué me gustaban de esas canciones? Por ejemplo, y que creo que es algo que intento en la medida de lo posible llevar a los libros, la urgencia. Una canción era, durante los 30 primeros segundos, 40 primeros segundos, es un tipo que tiene una urgencia absoluta, que tiene una prisa porque te pares y le escuches. Te coge del cuello y te dice, perdona, te voy a explicar una cosa y necesito toda tu atención. Esa vehemencia, esa urgencia, esa especie de cosa muy, como muy brutal, te ataba. Es decir, tú querías saber qué te estaba explicando. Generalmente no sabías lo que te estaba diciendo, pero tú tenías la sensación, te llegaba la idea de que para él era muy importante lo que te estaba explicando. Y yo creo que eso es algo que a veces cuando escribes tendrías que no olvidar, ¿no? Es decir, no solo hacer un principio en el que cojas a alguien y durante las primeras 50, 60 páginas no te pueda dejar de estar contigo, luego ya puedes tener más paciencia con el lector y el lector contigo, pero en un principio esa idea de la urgencia. Y luego lo evocativo de la música. La música y el cine, por ejemplo, tienen un aspecto como muy loco de ser una experiencia. Es decir, tú cuando empiezas a ver una película no tienes ni idea de qué va. O sea, ves unas imágenes, tampoco sabes muy bien ni la época, ni dónde está ubicada, ni si sale un personaje o varios personajes, no sabes si van a ser protagonistas, no sabes nada de eso. Sin embargo, te enganchas. En una canción es lo mismo. Tú, cuando empiezas a escuchar una canción por primera vez, no tienes ni idea de qué va a ir eso, no tienes ni idea de por dónde van a salir las voces, qué instrumentación, de qué va a ir el tema. Sin embargo, en los libros, en muchos aspectos, renunciamos en base a la trama, en base a de qué va el libro, a todos esos aspectos que no dejan de ser una experiencia, ¿no? En el sentido de que una atmósfera, una generación de unos ambientes, es decir, que tú sientas el libro en cierta manera. Las historias están todas escritas hace siglos,
Cuando hay algún autor que dice, no, yo solo escribo grandes historias o solo me interesan los argumentos, echar a correr. O sea, los grandes argumentos llevan 20, 30 siglos escritos, con lo cual lo único que podemos hacer es un poco es añadir lo personal y el tono. Por eso creo que hacer regresar a la literatura o algún tipo de literatura, evidentemente aquí ponerse en plan es siempre complicado. Digo, pero lo que sea, pero yo entiendo que la literatura como una experiencia en la cual tú aportes lo personal y con lo personal llegues a la universal del lector, ¿no? También Eliot, y ya no voy a citar más a Eliot, solo sé 2 frases, pero siempre las utilizo, decía que el poeta no tiene que escribir sobre lo que le pasa, sino sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, desde un aspecto muy personal, abrirlo. Y yo creo que eso hay muchos autores, hay un autor que a mí me encanta, un autor inglés que es David Peace, no sé si lo conoceréis, que es un autor que trabaja mucho las atmósferas. Realmente son libros en los cuales son libros de negros en el sentido del género, pero que evidentemente están como muy abiertos y muchas veces no sabes qué está pasando, ni sabes cuál es el personaje que te está hablando dentro del libro, pero tienes una sensación, tienes como una experiencia que puedes encontrar también en la música y en la literatura. ¿Qué más? Bueno, lo que os explicaba, ¿no? El tema de la musicalidad, yo creo que es muy importante, que podríamos hablar que es un poco como lo que es el estilo. En el sentido, te da igual la historia que te expliquen, sin embargo, sí que es muy importante quién te la explica. Es decir, cuando tú coges un libro, por ejemplo, de García Márquez o de Philip Roth o de Ana María Matute, en el fondo te da igual lo que te voy a explicar. Lo que te explique quieres que te lo explique él. O sea, quieres esa voz, quieres ese cantante, quieres esa música, quieres esa manera de interpretar lo que te va a explicar. Te da igual. De hecho, cuando pasa mucho tiempo, poco tiempo, cuando te preguntan por un libro no te acuerdas de qué va. Te acuerdas de algún personaje, de alguna escena, de lo que realmente sentiste en todo eso. Pues bueno, yo empecé así, escribiendo eso, y luego tuve la fortuna de tener una madre que le gustaba el dúo dinámico. Tampoco voy a decir aquí que mi madre era como una hippie que vivíamos en California. Le gustaba el dúo dinámico y le gustaba Elvis Presley. Esa es la parte que me salvó. Y de una manera un poco casi mística, ¿no? Es decir, cuando te vestía y te ponía y te peinaba y te decía que ibas a salir, te decías que estabas hecho un Elvis, ¿no? Entonces, de hecho se casó con mi padre porque tenía tupé, pero era la mitad de Elvis. Mi padre era un poco entre el Fari y Elvis, una cosa así. Pero bueno, tenía tupé y más o menos supongo que le daría el pego. Con Elvis, que es un poco, empezaremos un poco por ahí, no es solo esa parte instintiva que os comentaba, esa parte mítica, reúne muchos mitos que siempre te queda la duda de si la recepción de un intérprete o de un escritor funciona porque encaja con el mito que ya tienes o el mito hace que genere eso. Me refiero, por ejemplo, Elvis era una persona que pertenecía a su familia al extracto más bajo de la sociedad americana, era un white trash claramente, es decir, era la cosa que menos, que nació en un pueblo llamado Tupelo, es decir, como Dylan nace en Duluth, como los Beatles nacen en Liverpool. Es decir, sitios donde, como Jesús nace en Belén, es decir, sitios donde no tenía que acabar este señor ahí. Es decir, pero bueno, de ahí también sale la rabia, que yo creo que es muy importante, la rabia de no conformarte con quién eres, no conformarte en el aspecto del sitio donde te han puesto. Es decir, si no estás en guerra no puedes crear, si tienes que luchar contra tu barrio, contra donde has nacido, contra tu familia, contra tus amigos, esa sensación de que no encajas, de que no encuentras tu mundo, de que las cartas que te han repartido no son las cartas que quieres. Elvis personifica un poco eso. Elvis es un personaje que trabaja de camionero, todos sabéis la historia y la vida de santo de Elvis. En un momento determinado él quiere triunfar, él es una persona que no tiene conocimientos musicales, que escucha a los negros y que de cierta manera esa mezcla de blues, de rhythm and blues, de todo eso, del country que le interesa, pero en cierta manera él interpreta y se va a grabar a una discográfica, Sun Records, un par de canciones en teoría para su madre. Eso es lo que dice la leyenda, evidentemente lo edulcora. Él quería escucharse. Bueno, va allí, se pone muy pesado, va varias veces, ahí está
y entonces le van grabando. Y entonces hay un momento en que la cosa no funcionaba. Sam Phillips era el dueño de Sun Records y hay algo que no funcionaba. O sea, sí estaba bien, el chico tenía planta, tenía algo, pero bueno. Entonces en un receso con los músicos que grababa, de cierta manera interpretan una canción y entonces se suelta. Es decir, hace la música a su manera. Es decir, encuentra un aspecto personal de lo que hace. Eso siempre pasa en la música y en la literatura. Es decir, tú intentas copiar a alguien, intentas escribir un libro como alguien, y entonces como no consigues hacer eso, a veces encuentras una manera personal de hacer eso que no se había hecho. O sea, Otis Redding quería ser Sam Cooke. Cuando no pudo ser Sam Cooke, acabó siendo Otis Redding. Es decir, encuentras una manera distinta, ¿no? Y en el caso de Elvis. Luego Elvis se convierte en todo y Elvis personifica el paleto del pueblo que se ve encegado en las luces de ciudad, el tío honesto que no se deja corromper por lo cosmopolita, la venganza del chaval pobre que se enfrenta contra el barrio y contra los ricos y triunfa porque tiene un talento maravilloso, la rebeldía de ser uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os pondré aquí un trozo de una película que grabó creo que es el año 58, que se llama King Creole, que es una película antidiluviana, o sea, es en blanco y negro y todo, o sea, que imagínate. La escena tiene todo, como todos los... No sé si... Yeah, you, busboy, come on over here. Lady tells me to sing, huh? Bueno, os explico. Aquí está el chico, Elvis. Entonces voy a poner la pantalla grande. La escena es la siguiente. Él es el chico que limpia el bar. Evidentemente no todos los bares tienen un chico como este, pero tiene el chico que limpia el bar. Ahí en la mesa está el señor sofisticado, el señor mayor, es un adolescente. El drama de Elvis es que por fin, después de hacer mucho el burro, va a graduarse, pero se ve metido en una trama muy de novela negra, en la cual, como en Pulp Fiction, cuando le dicen a Vincent Vega tienes que acompañar a Uma Thurman, sobre todo a la señora Wallace, a pasar una noche, pero sobre todo no te enamores de ella, tú sabes que se va a enamorar y que va a pasar más cosas, pues esto es lo mismo, ¿eh? Cuando él se va a graduar dice, bueno, solo tienes que trabajar esta noche, no va a pasar nada, va a pasar todo. Este es el sofisticado, él es el paleto, el hombre, el chico bueno. Al lado de él ahora veréis a la femme fatale, que es una mujer que él más o menos le ha ayudado a salir de la noche anterior de un incidente absolutamente liviano. Entonces evidentemente, somos todos en el barrio, somos los que teníamos acné, los feos, los Frankenstein, los que contábamos, los pobres, pero evidentemente tenemos todos un talento maravilloso que estamos prestos a que nos descubran. Canta bien. Entonces se burla y dice, bueno, tú sabes cantar, sí, va, pam. Entonces le va a plantear una prueba terrible. Fijaos, pues no tienen precio los músicos de detrás. La película pasa en Nueva Orleans. Esta es la típica película que iba a hacer James Dean, etcétera, etcétera. Pasa en Nueva Orleans. Es despitote, los músicos allí están todos tocando la trompeta. O sea, de hecho la canción hay guitarra abajo, pero no aparece por nada, genial. Y entonces nada, de pronto le dicen, bueno, pues si vas a cantar, demuestra que vas a cantar. Él sube, canta una canción que se llama Travel, que es, bueno, y que básicamente es un reto a él, ¿no? Al tipo a todos ellos, es decir, si buscas problemas, has elegido el sitio adecuado. La chica evidentemente se siente súper orgullosa y hay un momento en el cual la película, que es de todo, es novela negra, novela social, el chico de la basura que luego vuelve a limpiar todo. Hay un momento en el que Elvis se transforma en Elvis. Hay un momento en el cual se deja ir y en el fondo se emerge el alien de Elvis cuando empieza a contonearse y a moverse y a ser él, ¿no? Y bueno, es una manera en el fondo a todos los que hacemos un tipo de teatro nos gustaría, en cierta manera, ser Elvis o escribir como Elvis. Bueno, no sé, y un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Ese algo callejero, popular, auténtico, profundo, es decir, con código, que es divertido, eso es muy importante. A veces uno en los libros
debería pensar que lo que sea divertido tampoco pasa nada. Es decir, el entusiasmo. Hay un momento que pasa con la mayoría de personajes de la música, en el cual que es la fuerza absoluta del entusiasmo, de la vehemencia. Es decir, que eso a veces, es decir, tú quieres apuntarte en ese club, tú quieres que... es un club que no es privativo, solo tienes que sentirlo, todo, tienes que ser de verdad, ser tú mismo de verdad. Yo creo que eso es muy importante. La música popular, pero no solo, yo estoy un poco cerrando en el tema del rock and roll o del pop, esto, pero bueno, también en el jazz, por ejemplo, también se ve todos esos músicos que tenemos en blanco y negro siempre en la cabeza, una cierta iconografía, pues está, ¿no? Este mito. Y sobre todo también la figura del músico como un outsider, como alguien que no debería estar aquí, como alguien que llega al pueblo y nadie lo espera, ¿no? Como alguien que lo que hace es reverberar un poco pues todas las tradiciones, la música, las historias de los bares, de los sitios, y que eso en cierta manera yo creo que se retroalimenta un poco con la literatura. También la idea del dandy, la figura del poeta, un poco el sueño del romanticismo, ¿no? En el sentido de todos esos poetas que esperaban encontrar una lengua que permitiera hablar a la gente, ¿no? Pues un poco se electrifica y va a la metrópoli. Todo eso está mucho en la literatura, y sobre todo la idea de lo auténtico, que intentaré luego pues ir allí. También la idea de lo básico, lo sencillo. Estos son 4 cañas, es decir, con poco puedes hacer mucho, es decir, lo sofisticado se lleva muy mal. Hay una frase más o menos que dice que el rock and roll es la única música que a medida que aprendes a tocar tu instrumento, aprendes a no tocar rock and roll. Es decir, mientras mejor tocas, peor rock and roll haces, ¿no? Y eso, si lees a John Fante o a Bukowski, también lo tienes. Es decir, en cuanto te pones estupendo, en cuanto crees que estás haciendo gran literatura, estás haciendo una mierda de literatura para ese planteamiento. Es decir, tienes que combinar la desfachatez, el entusiasmo, la vehemencia de cuando tienes 15 años y no sabes nada y crees que lo sabes todo, y por eso tocas una canción y la compones y crees que eso nunca se ha hecho antes, combinarlo a medida que pasa el tiempo con la técnica de escribir, ¿no? Evidentemente no estoy diciendo que se tenga que escribir mal. Estoy de cierta manera hablando de un tipo de literatura en que es más importante tener que decir las cosas, sentirlas, que decirlas excesivamente bien. Es decir, que la técnica no se imponga a la naturalidad, un poco a la improvisación, ¿no? La idea de la imperfección. A ver, ¿cómo? Porque me estoy enrollando aquí de una manera. Cosas que antes he comentado. Por ejemplo, os podría poner muchas canciones, sobre todo el principio de muchas canciones. Es decir, esos primeros segundos que creo que te enganchan, ¿no? Que te dicen, bueno, aquí va a pasar algo importante. Dylan, por ejemplo, tienes esa vehemencia en, yo qué sé, en Hurricane o Like a Rolling Stone. Es decir, esos primeros segundos que te dicen, joder, aquí va a pasar algo importante. Yo, por ejemplo, la manera que tengo de escribir, suena como muy raro. Yo las novelas especialmente las tengo que escuchar antes, tengo que saber cómo suenan esa música, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo una novela que se llama Taxi, que no pude empezar a escribirla hasta que pensé qué disco me gustaría hacer, ¿no? A mí recordé un grupo que me gustaba mucho, que era The Clash. Entonces pensé que me gustaba que ese libro sonara así, como una cosa muy compacta, muy desparramada, muy imperfecta, en el cual había muchos estilos, en el cual probablemente siempre sobraba de algo, pero era como muy visceral. De hecho, en la novela el protagonista se llama Sandino por un disco de los Clash, que era sandinista. Era un disco que, como todos sabréis, es un disco triple que venía después de London Calling, que London Calling es considerado uno de los mejores discos de la historia. Ellos se fueron a Jamaica, probablemente había demasiada marihuana, demasiado autoindulgencia, demasiado de tal, hicieron un disco triple que podía haber sido un disco sencillo genial, pero ellos siguieron defendiendo que el tiempo les daría la razón y que el tiempo diría que Sandinista era el mejor disco de London Calling. Entonces el protagonista de la novela sigue creyendo eso y por eso le llaman Sandino, porque realmente eso. Entonces, bueno,
a nivel estructural, por ejemplo, cada capítulo de esa novela era el título de una canción de ese disco, de Sandinista, un poco para que no me desparramara yo, es decir, intenté eso. Luego tengo un libro de poemas que se llama Banco de Sangre, como has comentado, que es una canción de Bon Iver, que también es un músico. O esta novela que es Yo fui Johnny Thunders, que es, digamos, la más musical de las que yo hice, y que tenía al principio un título que se llama Chien Andalusia. Chien Andalusia en el fondo no quiere decir nada, pero el tono de lo que quería que fuera esa novela me lo dio un grupo que me gustaba mucho cuando yo era jovencito, que eran los Pixies. Los Pixies tenían una canción que era The Baser, que en un momento determinado del estribillo el cantante dice China Andalusia. La historia de la canción es de un tipo, el cantante de Pixies era Black Francis, era un señor que pesaba demasiado, que le faltaba pelo y que realmente no era muy agraciado, es decir, todo eso que es imprescindible para ser una estrella, pues él no lo tenía. La historia es de un tío que le gusta mucho una chica, que están estudiando, entonces intenta conseguir una cita con ella, ella siempre le da largas, le da largas, le da largas, entonces finalmente la chica dice, bueno, salgamos, ¿no? O sea, vamos a salir, salimos y ya pues te quitas el tema y ya no vamos a quedar. Entonces él, en un momento determinado, está en la cita y se da cuenta de eso, se da cuenta de que realmente, bueno, pues realmente es una excusa, va a salir con él, va a tomar una Coca-Cola y se va a ir a su casa. Entonces él le dice, malvado él, la maldad siempre es muy importante en la música del diablo, es, muy bien, pero vamos a ir al cine. Y dice, ¿qué película van a ir al cine? ¿Una de Sandra Bullock? No. Dice, bueno, te voy a llevar a ver El perro andaluz. En el cual la chica dice, bueno, tú y yo no vamos a quedar más, pero vas a pasar un rato guapo, ¿no? Entonces, entonces él la lleva a ver El perro andaluz. Y entonces, bueno, entonces el estribillo, en vez de Chien Andalú, que sería el título tal, pues bueno, Black Francis tenía un concepto del castellano bastante especial. Y entonces va chillando, responde la canción y el vídeo va chillando este China Andalusia. Y entonces, bueno, es otra de las cosas de si tú puedes intentar que algo tuyo escribiendo genere esto. Bueno, ¿cómo consigues eso? Vale, digamos, es imposible. Pero es imposible porque esto es una experiencia. Cuando tú estás escuchando eso no te puedes ir a otro sitio, no te puedes escapar, es un agujero negro. Las novelas, la literatura, eso crean la sensación de que cuando estás metido, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho que las novelas no me expliquen nada. O sea, esto ya es muy, muy de Talibán, pero, por ejemplo, no me gusta que las novelas dediquen los libros o que al final de la novela den las gracias a la entidad tal o cual porque le han dado una subvención o una beca. O sea, si te metes en una novela, cuando acabas la novela, saber que no era verdad, es decir, que ese señor había recibido una beca para escribir esa novela o que se lo dedica a su hijo que vive en Nueva York, me parece como una falta de respeto. O sea, te has metido ahí en un agujero, en una topera, no me saques de ahí. Y me gusta eso, me gusta esa conexión emocional que consiguen las canciones y la literatura y el arte a veces, en el sentido de que es una puerta al subconsciente. La literatura no deja de ser algo que estás haciendo de una manera racional, consciente, pero que siempre tiene una ventana, una puerta al subconsciente. La gente que tiene problemas mentales se recomienda que escriba, porque cuando tú vas escribiendo vas encontrando la verdad. La verdad no la tienes y la pones en la página, sino que te la vas tropezando a medida que la vas buscando y muchas veces no sabes qué hay, ¿no? Se dice que hay dos maneras de escribir, con mapa o con brújula, ¿no? Entonces la brújula es la que se acercaría más a lo que consiste en componer, ¿no? Es decir, estás buscando algo que no sabes qué es, ¿no? Es decir, tienes la intuición, tampoco sabes con qué superpoderes cuentas, sabes con la manera artesanal que tienes, pero realmente hay una parte ahí, yo creo que eso tiene mucho que ver. En una canción el músico se considera completamente libre de introducir cualquier cosa, de relacionar cualquier cosa, porque tiene la sensación de que todo está en todo, y yo creo que eso también es muy aplicable a la literatura, ¿no? En el sentido de hacer eso.
hay una cosa que una vez en la tele vi un programa que hablaban de ópera y decía que Wagner sobre todo lo que hacía era sobresaturar las armonías y pensé, es eso. En realidad lo único que haces cuando escribes es sobresaturar las armonías. Lo que os he comentado, yo creo que, bueno, no, es una certeza en el sentido de que todas las historias están escritas. ¿Cómo sobresaturas tú tus armonías? Aportando aquello que es absolutamente personal tuyo. Los libros, entiendo, la literatura siempre es autobiográfica, aunque la anécdota no lo sea, entonces eso significa sobresaturar. Yo, excepto la última novela, un día mi madre me dijo, oye, ¿por qué en todas tus novelas todos tus protagonistas no tienen madre, ¿no? Son huérfanos, ¿no? ¿Tienes algún problema conmigo? Dije, tengo muchos, pero eso no es. Pero entonces me di cuenta que es verdad, que yo había hecho que todos los personajes no tenían madre, ¿no? Entonces, más que ir al psicólogo, lo que hice fue pensar, ¿por qué? Entonces me di cuenta que eso en el fondo era muy autobiográfico. ¿Por qué? Porque cuando yo quería explicar la historia de personajes que están completamente a la deriva, que no saben dónde ir, que realmente no tienen un referente, realmente que tienen como casi vivir en un presente inmediato, yo pensé que para mí eso sería no tener a tu madre. Es decir, no tener una casa donde ir a comer los macarrones de siempre, es decir, no tener un referente, alguien que te meta la bronca de siempre, es decir, no tienes un sitio, un puerto. Entonces, para que yo pudiera escribir y para que yo me creyese y para que yo pudiera hacer verosímil a ese personaje en un libro, en cierta manera lo hacía sin madre, con lo cual eso era absolutamente autobiográfico, porque era mi manera inconsciente de explicar qué entiendo por estar a la deriva. Pero evidentemente mi madre está viva, con lo cual eso no era autobiográfico, eso no es que sea autoficción, sino en el sentido de que tienes que aportar aquello que para ti es muy importante, aunque sean cosas que tú no entiendes. Entonces, ¿qué podemos aportar? Podemos aportar todo, es decir, podemos aportar lo que nos decían de pequeño, dónde vivías, por dónde ibas al colegio, los refranes, a qué olía tu casa, qué te ha pasado, qué es una ciudad para ti, es decir, todos esos fantasmas que están en las ciudades, de cosas que te han pasado, eso es lo que tú tienes, entiendo, que aportar a una historia, es lo que tienes que hacer de manera. Y eso es lo que lleva a que cuando tú la escuches o cuando tú la leas, tú tengas la sensación de que para ese autor eso es muy importante. Porque no es la historia lo que va a ser importante para el autor, sino todos esos pequeños detalles que no tienes que conocer, pero que para él lo hacen de una manera muy emocional, ¿no? Y yo creo que eso es la manera de construir que a mí me gusta de las novelas, que tienen mucho de sinfonía en el sentido de que en una sinfonía de una novela hay un montón de cosas que no tienen un sentido narrativo, sino como la vida. Hay 24 horas de un día hay un montón de cosas que haces que no son esenciales. ¿Qué me gusta de la música? ¿Qué me gusta de los libros? Me gusta esto que hablaba de la intuición. El escritor que no sabe muy bien, que igual no sabe muy bien, que ha aprendido, que la mayoría de la gente que escribe acaba siendo autodidacta, es autodidacta, no hay una escuela, aunque hay escuelas de escritores que te pueden enseñar a escribir, realmente la intuición del músico que aprende a tocar su instrumento también tiene que ser la intuición del escritor, que empieza a escribir y que empieza a colocar, empieza a ir a sitios donde él cree que puede encontrar la manera de expresarse, pero siempre de una manera muy, muy intuitiva. ¿Se puede enseñar a ser escritor? Bueno, evidentemente se puede enseñar, te pueden enseñar a hacer diálogos y ahorrarte 15 años haciendo malos diálogos y te pueden enseñar. Te pueden mostrar lecturas, pero yo entiendo que no te pueden enseñar a ser tú, a ser un escritor, a volcar eso, ¿no? En ese sentido, es como un poco como la música, es decir, la mayor parte de la gente que estudia en el conservatorio muchísimos años, a todos seréis músicos del conservatorio, me odiaréis, es decir, eso a veces tengo la sensación de lo que hace es frustrar el talento de querer hacer algo, es decir, la mayor parte de los músicos, si supieran tocar muy bien su instrumento y si hubieran estudiado 10 años, no se atreverían a hacer esa cancioncilla idiota. Es decir, no, es decir, el hecho de que tú hagas esa cancioncilla idiota es que no sepas cómo hacerlo ni hayas estudiado Mozart, ¿no? Es decir, y entonces yo creo que la técnica, la acumulación, el decir, no, usted tiene que estudiar. Estudiar en el fondo no significa decir, es aplicarte un estándar. Es
decir, esto está bien, y esto, y esto, y esto. Entonces, a partir de conocer esa técnica, está bien que la técnica la vayas conociendo a medida que tú vayas haciendo cosas raras y equivocándote y haciendo cosas que no deberías estar haciendo, pero a medida, no como un paso previo, porque yo pienso que lo que frustra es que se te coja la mano, ¿no? De cierta manera que pase. Esto del subconsciente yo creo que es esencial. Creo que, aparte que Freud probablemente fue de los mejores narradores de ficción del siglo XX, yo creo que es muy importante el que fluya eso que tú no sabes de ti. Escribir, la literatura es excavar al mismo tiempo que buscas. Si no excavas, estás corriendo, pero tienes que saber quién eres e intentar contestarte algunas preguntas. La intensidad creo que es muy importante en la música y en la literatura, este aspecto como muy emocional. La ambición, la rabia, yo creo que son cosas, la derrota, el hecho, no quiero decir que uno no pueda ser un gran escritor en un entorno positivo, de clase alta, siendo un funcionario y teniendo todas las tardes libres, pero lo cierto es que no salen. Lo cierto que hay algo ahí en la necesidad de rebelarte contra lo que supuestamente hace, en encontrar tiempo donde no tienes, en frustrarte, que genera que consideres que la búsqueda de la belleza, aunque sea fea, en el arte sea muy importante, ¿no? Pero bueno, estoy dispuesto a que todos los funcionarios hagan grandes libros, me parece genial, no tengo ningún problema. Bueno, no sé, vamos un poco justito de tiempo, ¿verdad? Sí. Si tú quieres, Carlos, terminas con algo y hacemos algunas preguntas al público o yo mismo te hago algunas preguntas. Sí, mira, cosas. Os he hecho dos fotocopias de dos letras. Una es de Lou Reed, que es como, para mí es un referente absoluto. Para mí escuchar el Berlín y las letras de Lou Reed fue como decir, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno, no, os lo lleváis para casa y lo disfrutáis. Esto es una fotocopia de un libro, no sé si se puede hacer, pero si hay algún delito es mío, no es de la universidad. Bueno, sobre todo he cogido una canción que es Coney Island Baby, que bueno, porque tiene dos aspectos muy importantes. Hay una primera parte que él explica de que él juega al fútbol, al rugby, por el entrenador. Es decir, ahí hay una novela, te está explicando de que ese entrenador, todo el mundo habla de que es un tío mezquino, un tío muy desagradable, pero él juega por el entrenador. Ese rollo de código de barrio de no, yo doy la cara por este y siempre jugaré con esto. Yo creo que esa condensación que encuentras mucho en las canciones pop y en las canciones rock, de ahí hay una novela entera, es esto. Y luego una letra que es de Nacho Vegas, que es Morir o Matar, que me parece una absoluta barbaridad narrativa. O sea, hay escritores que nos pasaremos toda la vida intentando escribir una novela que tenga eso, ¿no? Y me parece que es uno de los letristas mejores que tenemos en nuestro país. Bueno, os hago, ya está, yo creo que podíamos ya medio acabar, pero os quería poner, es un poco de bajona, tenía un vídeo más divertido para finalizar, pero os pondré uno de bajona para que así me odiéis más. Y acabaremos con Elvis también. Elvis también personifica todo lo que es la locura del rey loco. Elvis es un personaje que acaba absolutamente loco. Cuando vosotros escucháis incluso grabaciones piratas de discos de Elvis, él siempre habla y todo el mundo se le ríe. Eso es decir, Elvis dice cualquier tontería, todo el mundo tenía como una mafia alrededor, como Neymar un poco, ¿sabes? Sus amigos de Neymar, qué simpático eres, Neymar, sí. Bueno, pues Elvis también tenía eso. Elvis vivía en un mundo absoluto. Luego hemos tenido como versiones como más sofisticadas, como Michael Jackson, Amy Winehouse y tal, pero era la absoluta historia del rey Midas, que todo lo toca, lo convierte en nada que sirva. Es decir, un personaje aislado de su entorno, que es un mito, que sabe que realmente ha creado. Y que, bueno, de hecho, cuando Elvis muere, la gente de su entorno decía, pero este tío no era inmortal. O sea, Elvis acaba gordo, drogadicto, comiendo sándwich de cacahuete con mostaza, una cosa como tremenda, creyendo, no se podía ni mover, pero creía que era un gran karateca, le daban el cinturón negro. Bueno, luego un profesor de karate se fugó con su mujer, pero eso no tiene nada que ver.
un tío absolutamente politoxicómano que se ofrece a Nixon para luchar contra la droga. Ese encuentro merece una película. Me recuerda mucho también a Maradona y a Julio Alberto jugando un partido de fútbol contra la droga. Me encanta. Pero bueno, hay un momento aquí que me gustaría, que es un momento como muy tierno y muy un poco el final la parte oscura que también tiene, que también es muy interesante, de la música y de lo trágico y del mito, que es creo que es el último concierto de Elvis. Espera, que esta es la versión larga, tampoco tenemos. Y entonces creo que 2 meses después se murió. Es tremendo en el sentido de que oiréis un piano tocado muy bien. Él no sabía tocar el piano y del tamaño de los dedos de Elvis podía tocar un piano, pero de cola, porque no. Pero aquí parece que él está tocando el piano, le aguanta el micro. Es todo como muy obsceno, es todo como muy patético. Es el típico tío que ya está acabado, que no lo sabe. Pero también es el hombre más solo del mundo. En esa interpretación al final, él está cantando, pero como una llamada de auxilio. Es decir, él está cantando diciendo, hostia, estoy solo, o sea, no sé qué hacer, no. Y me parece que es como muy bestial. Y claro, uno también intentaría poder escribir eso, esa sensación, ¿no? Pero bueno, un poco la idea de todos esos sitios que en la música, pues hay sitios narrativos que son muy importantes, basados mucho en la intuición, en una especie de búsqueda a ciegas, que eso creo que es muy importante no perder en la literatura, que es ese entusiasmo, ese aspecto casi artesanal de no saber muy bien qué estás haciendo, pero haciéndolo. Y esa es una manera mucho más que lo sofisticado, que lo maquinal, que el pensar que puede gustar a la gente. Y esa es la idea que me gusta encontrar en los libros, en las canciones, y que en la medida de lo posible intento hacer cuando escribo. Nada, muchísimas gracias por todo. Y bueno, no sé si hay tiempo para... Sí, tenemos 5 minutos y hacemos un descanso. O más minutos, me da igual si nos rompemos el horario. Te hago 2 o 3 preguntas que tengo aquí, Vale, Carlos. contestaremos rápido. Y si no, lo hablamos o te las contesto yo. Mira, la primera. Hay efectivamente novelas que tienen una música detrás. Cuando tú decías esto suena rock o esto suena, a mí rápidamente se me viene El invierno en Lisboa de Muñoz Molina. Sin el jazz no se entiende esa novela. O recuerdo que hablando con Almudena Grandes me decía que cuando ella escribe los episodios de la guerra interminable, ¿no?, de una guerra interminable, tiene que poner música de posguerra. Y una de ellas, no sé si era Las tres voces de Manolita, decía, me levantaba y ponía ahí Penita Pena de Lola Flores, un día y otro, y me metí en ese ambiente. La primera pregunta es, cuando tú escribes, ¿necesitas silencio absoluto o escribes con una música de fondo, de rock, de Clash? ¿Cómo escribes tú y cuál es tu relación con la música en el momento de la creación, en el momento de vomitar la novela? Bueno, siempre escribo con música, no me gusta el silencio mucho en general, o sea, sí, depende del nervio que quiero poner a lo que escribo, sí que tienes que poner una música que de cierta manera que te lleve a algo, ¿no? O sea que sí, yo creo que sí que influye mucho, o sea, intentar trasladar eso que estás escuchando, claro, sí. Y luego tú dices que a la hora de escribir hay que ser intuitivo. Esto es muy romántico, el mismo Machado, había que ver dónde hay poesía y dónde no, ¿no? Tú intentas ser intuitivo en tu poesía y en tu narrativa, pero tienes 2 libros sobre música, el de los Bee Gees y el de Ville DeVille. ¿Fueron encargos y por tanto te viste obligado a hacer eso para una editorial o nacieron de ti, nacieron de tu necesidad de contar algo sobre ellos? ¿Cómo fueron esos 2? Bueno, el primero fue hace muchísimos años en una editorial que se llama Júcar, que era mítica en aquella época, y fue... Bueno, no solo mítica, sino que nuestro caballero Bonal fue director literario 4 o 5 años de Júcar, sí. Además, durante mucho tiempo fue la única editorial que me había pagado, o sea, tenía varios libros, pero nadie me pagaba, todo eran favores que te hacían, ¿no? O sea, que encima tenías... Nada, quería escribir libros de música, le propuse un montón de intérpretes y entonces me dijo, mira, pues de este no hay ningún libro en estos momentos, así, y házmelo. Y en el caso de Willy DeVille,
fui yo. A mí me gustaba mucho Gully Devine, me parece que era un intérprete brutal y bueno, fui yo porque... pero era época casi, o sea, cuando internet tenías, o sea, tú sabías de los músicos por lo que te llegaba, por lo que te explicaban eh, y por las revistas, ¿no? O sea, no tenías el acceso a internet, ¿no? Yo creo que ahora los libros de música, por ejemplo, a mí casi me gustan más porque no son tanto de información como de creación, ¿no? Bueno, los libros clásicos de Glenn Marcus, por ejemplo, que son que te metes casi en la canción, me parecen geniales, ¿no? Pero eso no... aparte para lo que te pagan, o sea, yo creo que en el libro de Gully Deville, no quiero exagerar, pero yo creo que cobré 60, 70 euros, O sea, imagínate. Sí, sí. Bueno, tuviste suerte, no le debes nada a la editorial, porque hay muchos escritores, hablaba yo, que hay gente que le debe dinero a la editorial, ¿no? Ya. Hombre, el deber dinero a la editorial y 50 euros, no sé qué decirte. Sí. Casi me gustaría más deberles dinero. Un café al menos. Mira, Carlos, otra pregunta. Cuando escribes un poema, ¿sabes a dónde vas? Porque tú has dicho, hay que ser puro, hay que ser honesto con uno mismo, hay que conocerse, hay que escribir desde dentro, desde las entrañas. Eso es muy diferente con respecto a componer para los demás. Quiero preguntarte por tu experiencia, tu relación con Loquillo, su nombre artístico, personal o no personal, pero sí musical. ¿Cómo has compuesto para él? Tienes que saber lo que busca, lo que no busca, el tipo de público, cómo es su carácter. Cuando has compuesto para Loquillo, ¿cómo lo has hecho? Bueno, o sea, con lo de puro pero bastardo. Tiene Sí, que ser. tú lo has dicho, heterodoxo y todas estas Sí, cosas. O sea, Godard decía que no importa de dónde saques las cosas, lo que importa es dónde las coloques luego, ¿no? Yo creo que eso está muy bien visto. Da igual dónde lo robes, pero cuando lo coloques... Mira, David Bowie, ¿no? O sea, que... bueno, o sea, te explicaré lo de Loquillo rápidamente, también te explicaré, por ejemplo, de un músico sevillano que es muy amigo mío, que es Pájaro, ¿no? También he trabajado con él. Con Pájaro era completamente distinto que Loquillo. Con Pájaro estábamos intentando meter una letra, y entonces venía el amigo catalán cartesiano ahí, vamos a meter una letra, Pájaro, no sé qué, Pájaro, si lo conocéis, o sea, viene de Silvio, de flamenco, de la guitarra. Entonces hubo un momento que él cogía las palabras y las retorcía y las rompía y pensé, toma por saco, o sea, este tío no le puedes meter en un mundo cartesiano, es decir, él tiene que coger las palabras, romperlas, hacerlas suyas, sentirlas, o sea, que era completamente, no le puedes meter una letra convencional, sino que tiene que hacer algo raro, tiene que inventar algo raro. Y Pájaro es un esto de algo muy intuitivo, realmente él no sabe dónde llega. A veces dice cosas súper divertidas, súper lúcidas, dice, pero no tiene ni puta idea cuál ha sido el mecanismo para llegar allí. Entonces, pero eso me parece genial. Esa línea que tú acabas de Silvio, ¿no? Exacto, es decir, sí. sería esa matriz de Silvio. Sí. Y luego, en el caso de Loquillo, es curioso porque, o sea, Loquillo proyecta un personaje, o sea, él lleva como casi 40 años, entonces Loquillo tiene un territorio, él permea mucho lo que es su parte muy personal, que lo deben conocer su familia y poca gente. Entonces, lo que es verdad es que tú, cuando compones, sabes que hay cosas que puede hacer Loquillo y no. Es decir, como si estuvieras hablando de un personaje de ficción, ¿no? Es decir, no puedes escribir una canción de Loquillo en el cual la chica se ha ido y él se pone a llorar, le llama por teléfono, o sea, porque Loquillo no hace eso. Claro. Es decir, entonces... tú compones en ese esquema, o sea, tú igual si llorarías, la llamarías, oye, perdona, vuelve, pero Loquillo no, Loquillo se sube al Cadillac, mira al horizonte y dice, nunca más te volveré a llamar, ¿no? O sea, es más roto el corazón, pero nunca más te volveré a llamar. En el fondo dices, o sea, me gustaría ser como John Wayne, me gustaría ser como Loquillo, pero yo creo que es eso, tienes que saber que juegas con eso, porque realmente... Probablemente el público de las canciones de Loquillo no aceptaría un Loquillo que pierde el Oremus y llama por teléfono pidiendo que vuelva, ¿no? O sea, y es curioso. Creo que cada músico tiene que sentir eso. Por ejemplo, también compuse unas canciones para un disco de un grupo catalán, Mod, que eran los Brighton 64. Los Brighton 64 es muy buena porque las bases las cantan en vikingo a veces. O sea, es un inglés vikingo de guachi 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 won. Entonces tú metes ahí una letra luego con tus esdrújulas y tus agudas y tal, ¿no? Entonces, bueno, son maneras como tienen un concepto como muy anglosajón de la música, de la musicalidad, y entonces si las componen así con ese tono, con ese ritmo, con esas caídas,
luego te suena bien. Y es verdad que tienes que adaptar tu manera de escribir el castellano a eso, ¿no? A eso. O sea, que cada uno tiene su rollo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta y si no hacemos el descanso para comenzar ahora en unos minutos. Carlos, de nuevo te doy las gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí. A las 9:30, ¿eh? A las 9:30. Es verdad.